Cálculo 21. Cálculo diferencial e integral de Fran Aires. Capítulo 9. Sobre aplicaciones de máximos y mínimos. En el video muestro la forma de resolver el problema 16. El enunciado del problema es el siguiente. Una pared de 3.2 metros de altura está situada a una distancia de 1.35 metros de una casa. Hallar la longitud de la escalera más corta de manera que, apoyándose en el suelo y en la pared, llegue a la cima de la casa. Entonces, en este problema tenemos que optimizar una función y en este caso minimizarla. Por supuesto, debemos encontrar la función y esta función va a determinar la longitud de la escalera en términos de una sola variable independiente. Aquí mostramos el esquema del problema. AC es la escalera, AB es el segmento que va desde el pie de la escalera hasta el pie de la casa, BC es la altura de la casa y AN es el segmento que va desde el pie de la escalera al pie de la pared. MN es la pared. CAE la medida del segmento AC, que es la longitud de la escalera medida en metros. X, que es la medida del segmento AN, es la distancia del pie de la escalera al pie de la pared, también medido en metros. Y, que es la medida del segmento BC, es la altura de la casa medida en metros. Aquí tenemos que el triángulo ABC es rectángulo en B, donde la hipotenusa es AC, que mide E, los catetos son BC, que este mide Y, y el otro cateto es AB, que mide X más 1.35. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Hemos encontrado ya la función que vamos a minimizar, que es la que da la medida de la escalera, pero tiene dos variables independientes. Necesitamos una sola. Observemos el esquema. Vemos aquí dos triángulos rectángulos, el triángulo ABC y el triángulo ANM. El primero rectángulo en B y el otro rectángulo en N. Estos triángulos son semejantes porque además de los dos ángulos rectángulos tienen este ángulo común y este ángulo es congruente con este otro por ser correspondientes entre paralelas. MN y BC son paralelas. Y dos triángulos son semejantes cuando las medidas de sus ángulos son las mismas. Y hay una propiedad de los triángulos semejantes que dice que las razones entre dos elementos correspondientes de los triángulos son iguales. Entonces nosotros tenemos aquí del triángulo mayor Y, o sea, este lado del triángulo mayor, sobre el lado correspondiente del triángulo menor es igual a este lado AB del triángulo mayor sobre el lado correspondiente del triángulo menor, que en este caso es X. Despejamos Y multiplicando ambos lados de la ecuación por 3.2 y ahora sustituimos 2 en 1 y ya hemos obtenido la función E escrita solamente en términos de la variable, de una sola variable independiente, la X. Vamos a simplificar la fórmula de la función. Aquí primero le vamos al cuadrado tanto el numerador como el denominador. El cuadrado de 3.2 es 1024, el cuadrado de x a la 2, y elevamos también esto al cuadrado. Luego tenemos que hay un factor común que es x más 1.35, esto elevado al cuadrado, lo sacamos como factor común. Y ahora reducimos estas dos fracciones. Va a quedar 1024 más x a la 2, todo esto entre x a la 2. Y sacamos de la raíz el factor común x más 1.35 esto elevado al cuadrado y x. Esta es la función
de la escalera en términos de x, esto es, en términos de la distancia entre el pie de la escalera y el pie de la pared, con la x diferente de 0, porque la división por 0 no tiene sentido. Ahora vamos a minimizarla. Para hacerlo tenemos que hallar los números críticos de la función. Los números críticos son aquellos números donde la primera derivada de la función no existe o donde esa primera derivada es 0. Entonces primero debemos hallar, por supuesto, la primera derivada de esta función. Y luego se evalúan esos números críticos. Perdón, no, aquí lo vamos a hacer es por el criterio de la primera derivada para decidir si ese número crítico se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces comencemos a derivar. Aquí tenemos que derivar un cociente. Aplicando la regla elevamos al cuadrado del denominador y luego escribimos el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de este producto da este resultado aplicando la regla del producto, que es el primer factor derivado. La derivada de esto es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de esta constante es 0, por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. La derivada de esta raíz es x sobre la misma raíz. Y aquí la derivada de la x es 1. Ahora reduzcamos estas dos fracciones, multiplicamos esta raíz por esta, se deshacen las raíces y queda esto, más, y ahora multiplicamos por x cada uno de estos términos. En el próximo paso reducimos aquí términos semejantes y luego multiplicamos cada uno de estos términos por esta x. Ahora reduzcamos estas dos fracciones, entonces sacamos esta diferencia. Entonces escribimos esto y multiplicamos esto por esta raíz. Al multiplicar esta raíz por sí misma, pues se deshace la raíz. Y ahora tomamos esto como una fracción compleja. Entonces la expresamos como una fracción simple, multiplicando los extremos y los medios. Los extremos para hallar el numerador y los medios para hallar el denominador. Este sería sobre 1. O sea, x al lado se toma como si fuera sobre 1. Estos serían los dos medios. Y también suprimimos este paréntesis. Aquí lo hacemos. Ahora reducimos términos semejantes. Aquí se cancela 10.24x con menos 10.24x. También se cancela 1.35x a la 2 con menos 1.35x a la 2. Y 2x a la 3 menos x a la 3 da 1x a la 3. Y se escribe menos 13.824. Esta es la primera derivada de la función e, ya en su forma simplificada. La primera derivada de la función e no existe cuando la x vale 0, pero 0 no pertenece al dominio de la función, de tal manera que 0 no es un número crítico. Y la primera derivada de esta función es 0 cuando el numerador es 0. Esto es cuando x a la 3 menos 13.824 igual a 0. Despejamos la x pasando de este al otro lado a sumar y luego le sacamos raíz cúbica a ambos lados. Entonces x es igual a raíz cúbica 13.824 que da 2.4. Esto sí pertenece al dominio de la función, por lo tanto x igual a 2.4 es el único número crítico de la función f. Ahora evaluamos la primera derivada en un número a la izquierda del número crítico y también en un número a la derecha del número crítico. Yo tomo el número de la izquierda como 2.3 y el de la derecha como 2.5. La primera derivada en 2.3 es menor que 0, porque si uno aquí, el denominador siempre es positivo para este valor. Aquí 2.3 a la 3 es un número menor que 13.824, por lo tanto esta diferencia va a ser negativa. En cambio 2.5 elevado a la 3 es un número mayor que 13.824, por lo tanto esta diferencia da positiva. Y en el primer caso entonces la primera derivada evaluada en 2.3 va a ser menor que 0. Y en el segundo caso, evaluada esa primera derivada en 2.5 va a ser mayor que 0. Por lo tanto, y de acuerdo con el criterio de la primera derivada,
la función e tiene un valor mínimo en x igual a 2.4. Ahora necesitamos averiguar cuál es ese valor cuál es ese valor mínimo que toma la función en 2.4. Entonces evaluamos la función allí. Entonces cambiamos la x por 2.4 y haciendo los cálculos obtenemos que la función allí tiene un valor de 6.25. Entonces ahora damos la respuesta en palabras. La escalera más corta que satisface los requerimientos del problema mide 6.25 metros. Aquí observamos la gráfica de la función que da la longitud de la escalera en términos de x. Esto es en términos de la distancia entre el pie de la escalera y el pie del muro. Y observamos que efectivamente hay un mínimo cuando x vale 2.4 y ese mínimo es de 6.25.